Mexicanos, Morena triunfa en el Estado de México y no le permitirá nuevo endeudamiento millonario al infeliz Alfredo del Mazo. Bienvenidos a su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alberto Mut y si les gusta el video, apóyenme con un like, compártanlo y activen la campanita para poder llegar a más legionarios. Comenzamos con la noticia donde los diputados de Morena en el Estado de México rechazaron por unanimidad el nuevo endeudamiento millonario para el 2022 que proponía el gobernador del PRI, Alfredo del Mazo. A través de un comunicado manifestaron que están listos para aprobar el paquete fiscal, pero eso sí, sin adquirir nuevos préstamos, por lo que se espera una nueva propuesta para que ajusten el presupuesto anual a 317,000 millones de pesos. Vamos a ver parte de lo que dice el documento de los diputados de Morena, donde le dieron con todo. Ahora sí que Alfredo del Mazo se tragó su nuevo presupuesto de endeudamiento. Porque menos mal que fuera para algo productivo, pero solamente es para generar, ahora sí que, nuevos ciudadanos clientelares. El grupo parlamentario de Morena acuerda no aprobar más deuda estatal. Este nuevo endeudamiento para 2022, ya que tras reunión de varias horas entre diputados y diputadas de la Cuarta Transformación, señalaron que no buscan sabotear, eso es muy importante, recalcaron no sabotear al gobierno del Estado de México, sino beneficiar a más familias, pero eso sí, sin programas clientelares y que haya sobre todo más inversión en infraestructura para hospitales, escuelas, carreteras, agua, drenaje sanitario y sobre todo obras sociales. Recordemos que somos testigos de que el gobierno federal ha podido desarrollar importantes proyectos de infraestructura, porque utiliza programas con austeridad, opta por la racionalidad del gasto y la participación social. Ese camino ha demostrado que hay alternativas mejores que las utilizadas en los gobiernos del periodo neoliberal. Morena, a través de sus diputados, recalcaron que las propuestas del presupuesto que tienen sentido social y han buscado la colaboración con el gobierno federal. Sin embargo, el gobierno estatal ha solicitado deuda del 2018 a 2021 por más de 23,000 millones de pesos. Por ello es preocupante que bajo el argumento de apoyar obras de apoyo al gobierno federal en el 2022 se estén solicitando más de 9,500 millones de pesos deuda adicional. Es decir, que a lo largo de este periodo de la administración se endeudará el Estado de México con más de 32,000 millones de pesos. Esta solicitud representa un crecimiento de deuda desproporcionada, que no se ha visto vinculado a obra pública o programas sociales universales, sino aumentos del gasto corriente a más burocracia, mientras la inversión pública en infraestructura ha disminuido en más del 25%. Vemos cómo el grupo parlamentario de Morena le dice a Del Mazo: no papito, no es lo que tú quieras, se va a hacer lo que realmente requiera la ciudadanía. Entonces de esta manera, así que como dicen, se la peló Del Mazo. Hay que es importante recalcar, mexicanos, que los diputados y las diputadas morenistas señalaron que no buscan sabotear al gobierno del Estado de México, sino como buscan lo que siempre ha buscado la Cuarta Transformación, beneficiar a más familias. Pero veamos el video donde salió, como siempre, tenía que salir un panista, llorón, a ver cómo se expresó de esta situación. Yo sé que las fechas son para descansar, pero lamentablemente algunos caprichos o berrinches de algunos compañeros de Morena principalmente hacen que tengamos que hacer el trabajo más difícil de lo que debería de ser. Vimos cómo realmente este diputado panista salió nada más a sacar ahora sí que su desahogo, su frustración, donde dice que realmente es realmente es cumplir caprichos de los diputados de Morena por no apoyar la gestión de Alfredo del Mazo. Recordemos que de parte, como viene siendo lo que es la coalición Va por México, tanto el PRI con el PAN, el PRD, hacen lo que ellos mismos y entre ellos mismos se apoyan. Pero como siempre, se apoyan ellos como partidos políticos. No apoyan a lo que realmente deben apoyar, que es la ciudadanía, que los eligió, o muy bien como sabemos, muchos de ellos de forma plurinominal. Vemos cómo los diputados Morena le dicen no al endeudamiento, porque realmente se está utilizando ese dinero ocioso
cuestan como cuenta corriente y solamente como burocracia que existe en el Estado de México. Por otra parte, recordemos por qué no se quiere autorizar más deuda al Estado de México de Alfredo del Mazo. Ya que recordemos que no obstante la millonaria deuda que asciende a casi 60,000 millones de pesos en el Estado de México, el gobierno solicitó 9,500 millones de pesos adicionales y autorizaron de hecho, igual se escucha que quiere contratar una deuda a largo plazo por más de 40,000 millones de pesos, según para la construcción de 2 penales. Hay que recordar muy bien esto. Recordemos que Felipe Calderón era el zar de hacer penales para sus mismos amigos y con miles de millones de pesos gastados que no utilizó correctamente y que esos penales fue solamente para sus amiguitos. Ya vimos que el PRI y el PAN, entre ellos mismos, ayudan para este tipo de proyectos. Recordemos que en caso de autorizarse, la deuda llegaría a 70,000 millones de pesos, lo cual representaría casi el 30% de los recursos anuales de la entidad del Estado de México. Eso sí, sin tomar en cuenta la deuda contratada a largo plazo por medio de la asociación público-privada. Recordemos que es muy sabido por todos los mexiquenses que el gobernador del Mazo no ha sabido administrar los recursos desde el inicio de la administración. Aunque la deuda se ha usado en algunos casos para emergencias, como fue el caso de los 2,800 millones de pesos que solicitó para atender el acontecimiento por el sismo de 2017, que sucedió cuando estaba entrando todavía la gobernación, su aplicación se ha quedado corta, porque muchas escuelas quedaron sin reparar y muchas familiares que perdieron sus hogares no fueron atendidas. Es ahí donde está la fuga del dinero que usan estos gobiernos neoliberales, ya que ellos no permiten que llegue el recurso a donde tiene que aplicarse. Esos 2,800 millones de pesos, de hecho, siguen en investigación, ya que no se queda claro en qué gastó los 2,800 millones de pesos, ya que no se apoyó los programas de infraestructura que estaban programados y tampoco se apoyó a las familias que realmente lo requerían. Recordemos que no queda muy claro cómo Del Mazo aplica lo que son los presupuestos que le asignan. Recordemos que, realmente lo que él quería antes de los 9,500 millones de pesos, quería más de 20,000 millones de pesos. Luego vimos que quería 40,000 millones de pesos para construir unos nuevos penales en el Estado de México. Es curioso, pero en el Estado de México no queda muy claro por qué iba a requerir esos recursos, ya que comentaba que era para hacer que la población en los penales ascendía a más de 15,000 personas privadas de su libertad. Y los penales que él de hecho pretende construir, en el cual presentó un proyecto, solamente tendría la capacidad para 4,000 personas. Lo que quiere decir que se quiere gastar más de 40,000 millones de pesos y aún así faltarían 11,000 personas que no tendrían ahora sí que cabida dentro de la misma cárcel. Realmente el proyecto no está muy bien planteado como muchos de los proyectos que tiene Alfredo del Mazo. Es por ahí que genera la duda, porque normalmente pensamos, y queda muy claro, que lo quiere ocupar para las próximas votaciones del 2022. Ya vimos que lo que son en la coalición, para eso sí se jacta muy bien y sabe hacer muy bien sus proyectos. El recurso que les cae lo utilizan para ahora sí hacer clientelares, pagar votos, como siempre se ha manejado lo que es el planismo, ¿no? Esto no es de ahorita, es de toda la vida. Es lamentable cómo, de hecho recordemos que todo esto ocurrió de los penales, desde Felipe Calderón y también desde la época de Enrique Peña Nieto, donde inclusive ahora sí que las asociaciones privadas no funcionaron como querían. Los proyectos que implementaron, como eran carreteras, hospitales y penales, nunca se terminaron. De hecho, a veces, desviaban en el caso de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, mucho de lo que según se hizo para infraestructura de los penales, luego lo pusieron como un concepto de mantenimiento de la operación de los penales y no designaban o no mostraban correctamente en qué se asignaban dichos recursos. Entonces, Alfredo del Mazo no nos sorprende a ninguno de nosotros la manera en que se maneja en el gobierno, ya que siempre ha sido un ávido del poder y de ahora sí que de la corrupción enorme que ha existido en el Estado de México. Recordemos que es el primer gobernador que endeuda tanto el Estado de México, que de hecho la deuda se vaya hasta más de 30 años. Y aún así, tiene el cinismo de seguir pidiendo más recursos para que pueda seguir, ahora sí que haciendo su campaña con sus partidos políticos. Pero estamos de la mano del grupo parlamentario de Morena y con la Cuarta Transformación, que esperemos, como lo estamos viendo, que no se lo permitan de esta forma. Igual leí una nota muy curiosa hablando del grupo parlamentario, en este caso del Estado de México. En Guadalajara el grupo parlamentario está dominado por el Partido de Movimiento Ciudadano y comparaban uno donde lo que viene siendo el gobierno del Estado de México tiene más de 40,000 millones de pesos en deuda. Y Guadalajara, un estado todavía más pequeño, tiene más de 32,000 millones. No es muy equiparable y sí,
preocupante, que seguro que el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano va a permitir que se endeude más con Alfaro. Eso se los garantizo. Pero vamos a seguir de cerca todo ese tipo de noticias para poderlo realizar y podamos avanzar con demostrando toda la corrupción que tienen estos partidos políticos en los gobiernos que aún les quedan, que recordemos en el 2022 van a perder todavía más. Y bueno, mexicanos, hasta aquí llegó el video y recuerden que mi canal Legión Vanguardia tiene el único objetivo de proporcionar a cada uno de ustedes la noticia sin tabúes. Adiós.